Lo has dejado. El azúcar fuera, el pan fuera, los dulces ni los miras y aún así te haces la analítica y ahí está. Glucosa en ayunas alta. ¿Cómo es posible? Tu médico te mira con cara de sospecha, como si te estuvieras comiendo las galletas a escondidas. Quizás tú mismo piensas que estás haciendo algo mal, pero no es culpa tuya. Es que nadie te ha explicado lo que tu hígado hace por las noches. Hoy te voy a explicar por qué sube tu glucosa sin que comas azúcar. ¿Cuál es la prueba que tu médico probablemente no te ha pedido? ¿Y qué puedes hacer para revertirlo de verdad? Antes de empezar, lo de siempre. Esto es información educativa, no es asesoramiento médico personal. Consulta siempre con tu médico antes de cambiar cualquier tratamiento. Ahora sí, primer dato que te va a cambiar la perspectiva. Tu cuerpo produce azúcar, aunque no comas azúcar. Esto se llama gluconeogénesis hepática. Es decir, tu hígado fabrica glucosa a partir de otras fuentes, proteínas, grasa, lactato. Lo hace sobre todo de noche, mientras duermes. ¿Por qué? Pues porque hay tejidos en tu cuerpo, como partes del cerebro y los riñones, que necesitan algo de glucosa para funcionar. Sí o sí. Tu hígado es su proveedor de guardia. El problema no es que el hígado produzca azúcar. El problema es cuando produce demasiada. Y ahí entra el villano de la historia, la resistencia a la insulina. Imagínate que la insulina es el vigilante de seguridad de tu hígado. Cuando hay suficiente glucosa en sangre, el vigilante le dice al hígado: para la producción, ya hay suficiente. Pero si el hígado lleva años ignorando las órdenes de la insulina, lo que llamamos resistencia a la insulina, el vigilante sigue gritando y nadie le hace caso. El hígado sigue fabricando glucosa aunque tú no hayas comido nada. Y lo más trágico es que puedes llevar 10, 15 años en este estado sin saberlo, porque la glucosa en sangre puede aparecer normal mucho tiempo mientras la insulina trabaja el doble para compensarlo, hasta que un día el sistema colapsa. Hay un fenómeno fisiológico que se llama fenómeno del alba y explica por qué muchísimas personas tienen la glucosa alta solo por la mañana. Entre las 5 y las 8 de la mañana, tu cuerpo lanza un pico de cortisol. Es tu despertador hormonal. El cortisol le dice al hígado: prepara glucosa, que el cuerpo va a ponerse en marcha. Es evolutivamente perfecto. El problema es que si ya tienes resistencia a la insulina, esa producción de glucosa no tiene freno y la glucosa se dispara. Así, cuando te miras la glucosa en ayunas y ves un número alto, una parte de ese número no viene de lo que cenaste anoche, viene de tu hígado, actuando bajo las órdenes del cortisol, sin el contrapeso de la insulina. Y lo curioso es que el fenómeno del alba se describe clásicamente en personas con diabetes tipo 1 y tipo 2, donde la resistencia a la insulina o la falta de insulina lo amplifica mucho. Pero prácticamente no ocurre en personas sanas, con una sensibilidad a la insulina normal. Si tú lo tienes, es una señal de que algo lleva tiempo desregulado. Hasta aquí hemos entendido el mecanismo. Ahora viene la pregunta práctica. ¿Cómo sé si tengo resistencia a la insulina? Pues la glucosa en ayunas es la prueba que te pide el médico en la analítica rutinaria. Y es útil, pero tiene un problema. Puede ser normal durante muchos años, mientras la resistencia a la insulina ya está instalada. ¿Por qué? Pues porque la insulina está trabajando el doble para mantener la glucosa en valores normales. La prueba que raramente piden y que me parece mucho más reveladora es la insulina en ayunas. Lo normal debería estar entre 2 y 6 microunidades por mililitro. Si tu insulina en ayunas está por encima de 8, empieza a haber señales de alarma. Por encima de 12, la resistencia a la insulina es bastante probable. Pídele a tu médico que te haga la insulina en ayunas, junto con la próxima analítica de glucosa.
no es una prueba cara ni difícil y puede darte información que la glucosa sola no te da. Ahora lo interesante, ¿cómo se revierte la resistencia a la insulina y la gluconeogénesis excesiva? Estrategia número 1. Reducir la carga de carbohidratos. Si sigues comiendo pocas harinas y poco azúcar, vas bien. Pero asegúrate de que no hay carbohidratos escondidos, zumos, fruta muy dulce, cereales integrales en exceso. Las dietas bajas en carbohidratos mejoran la sensibilidad a la insulina y reducen la hemoglobina glicosilada de forma relevante a los 6 meses. Estrategia número 2. Ventana de ayuno. El ayuno intermitente le da tiempo a tu hígado para vaciar sus reservas de glucógeno y reducir la producción de glucosa. No hace falta hacer ayunos extremos. Empezar con una ventana de 12 horas. Por ejemplo, cenar a las 8, desayunar a las 8. Eso ya tiene efecto. Subir progresivamente a 12, 13 horas, 14 horas. Eso puede potenciar el efecto. Es algo que yo mismo hago cada día y que noto en mi glucosa matutina. Estrategia número 3. Movimiento antes o después de comer. El músculo en contracción utiliza glucosa sin necesitar insulina. Un paseo de 10-15 minutos después de comer puede reducir el pico glucémico de forma muy notable. Estrategia número 4. Gestión del cortisol. Recuerda el fenómeno del alba. Si tu cortisol por la mañana es alto por estrés crónico, mala calidad del sueño o sueño insuficiente, el pico de glucosa por la mañana es todavía mayor. Dormir 7-8 horas de calidad no es opcional, es parte del tratamiento. Y estrategia número 5, paciencia. La resistencia a la insulina no se instala en una semana y no se resuelve en una semana. Puede llevar meses. Si llevas un mes con dieta baja en carbohidratos y la glucosa sigue alta, no desesperes. El hígado todavía está reeducándose. La clave es ser constante y medir la insulina en ayunas para ver si la tendencia mejora. Vamos a cerrar con 3 cosas concretas que puedes hacer esta misma semana. Pide la insulina en ayunas en tu próxima analítica. Es la prueba que más información te da sobre la situación real. Amplía tu ventana de ayuno al menos a 12-14 horas. Cena pronto y retrasa un poquito el desayuno, sin complicaciones. Y en tercero, camina 10-15 minutos después de comer o por la mañana antes de desayunar. El músculo es tu aliado silencioso. Y recuerda, si tienes la glucosa alta sin comer azúcar, no estás haciendo nada mal. Tu cuerpo te está enviando una señal de que hay algo que lleva tiempo desregulado. Ahora ya sabes qué es. Y lo más importante, tiene solución. Si este vídeo te ha aclarado algo que llevas tiempo sin entender, compártelo. Hay mucha gente ahí fuera con la misma duda y sin respuesta. Y si quieres saber cómo mejorar el ayuno de forma específica, te dejo aquí el vídeo sobre el ayuno intermitente que más impacto ha tenido en el canal. Soy Sento Segarra. Nos vemos en el próximo vídeo.